Sí. Ok. ¿Sí? Ah. Y quiero un pastel. ¿Sí? Ok. Buenos días. Buen día. El día de hoy vamos a ver el tratamiento de diabetes tipo 1. Y bueno, me coordinó el doctor Sebastián. ¿De qué vamos a hablar? Ok, bueno. Para empezar, vamos a establecer algo importante desde el principio y es a dónde va enfocado el tratamiento. Es decir, ¿cuál va a ser la meta del tratamiento? La meta del tratamiento va a ser mantener los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% en adultos que tienen diagnóstico de diabetes tipo 1. Esto es para no aumentar el riesgo de hipoglucemia severa, porque siempre hemos visto que los niveles de hemoglobina glucosilada deben de ser menores a 6.5. En pacientes con diabetes tipo 1 hay que darles un poco más de chance porque son completamente insulinodependientes. Entonces, si ellos rebasan o se les pusiera una pauta por debajo del 6.5%, se ha visto y en la literatura se reporta que aumenta considerablemente el riesgo de que tengan complicaciones por hipoglucemia severa. Ahora, ¿cuáles son las metas de control ya más específicas? Las personas sin diabetes con una glicemia en ayuno se ha reportado que debe ser el nivel, digamos, óptimo, debe de ser de 70 a 99 miligramos sobre decilitro, o en picos postprandiales después de 2 horas deben de ser menores o iguales a 139 con una hemoglobina glicada de menos de 5.6%. También hemos visto, lo que les decía, que el punto de corte también, alguna literatura reporta que ha sido del 6.5%. Inclusive la guía del ADA del 2023 menciona que debe de estar por debajo del 6.5%. Ahora, adultos con diabetes, adultos con diabetes tipo 2 o tipo 1, la meta del tratamiento debe ser mantener una glicemia entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro en ayuno, o hasta 125, como lo reportan algunas otras bibliografías, y menor a 180 postprandial de 2 horas, y con la hemoglobina glicada que ya mencionamos que debe de ser menor del 7%. Niños con diabetes tipo 1, 90 a 130 miligramos sobre decilitro, igual menos de 180 miligramos sobre decilitro, 2 horas después del postprandial, y con una hemoglobina glicada de 7.5. Nuevamente, esto es para evitar hipoglucemias severas. Y mujeres embarazadas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 deben de manejarse con glicemias de 60 hasta 99 miligramos sobre decilitro en ayuno, y de 100 a 129, 2 horas postprandial, y con una hemoglobina glicada de menor de 6. Ahora, dentro de las metas de control, algo que ya se ha visto que debe de ser parte de la piedra angular del tratamiento junto con la insulina debe de ser el automonitoreo en casa. Este automonitoreo habla del número de veces al día que una persona debe tomarse la glucosa, ya sea por glucometría capilar o algunas bombas de insulina que manejan sensores de glucometría. Lo que se ha visto es que, aquí está. Lo que se ha visto es que el automonitoreo entre 4 y 5 veces por día puede disminuir la hemoglobina glucosilada por debajo del 7% y alcanzar la meta, y al mismo tiempo evitar periodos de hipoglucemia. Ahora, algo que vamos a hablar más adelante, pero hay que mencionar ahorita, es las bombas de insulina que están disponibles. Hay una en México que ya mide los niveles de glucosa de manera constante. Inclusive puede predecir si va a haber un periodo de hipoglucemia en los siguientes 30 minutos.
Sin embargo, el mismo fabricante dice que esos pacientes no están exentos de tomarse la glucometría capilar en casa, porque puede haber alguna falla del equipo, y entonces, digamos, no sustituye la bomba de insulina que el paciente tenga que automonitorearse en casa de manera continua. Ahora, el monitoreo continuo de glucosa, esto se hace con sensores de glucosa, dispositivos transmisor y dispositivo receptor. Esto va a medir la glucosa en tiempo real. Hay diferentes tipos de glucómetros. Hay glucometría de capilar y el freestyle, por ejemplo, que tenemos ahorita, que puede medir la glucosa de manera más rápida y de manera más precisa. Y como lo mencioné hace un momento, las bombas de insulina, que ya la pueden estar midiendo constantemente a lo largo del día. Esto va a lograr lo que ya comentamos ahorita, una reducción de la hemoglobina glucosilada por debajo del 7% y va a disminuir la incidencia de hipoglucemias. Esto nos va a dar el tiempo de glucosa en rango, que debe de ser una medida adicional al cuidado de la diabetes. Ahora, las metas y prevención. Las metas de control glucémico con el monitoreo continuo son esenciales para prevenir las complicaciones crónicas y las agudas de la enfermedad. Es decir, no nada más vamos a preocuparnos por la hipoglucemia, por el uso de insulina en pacientes con diabetes tipo 1, sino también los periodos de hiperglucemia o el descontrol glucémico, pacientes que tengan mal apego a lo que ya mencioné ahorita. Vamos a definir la hiperglucemia en un paciente como aquella glucosa que está por arriba de 130 miligramos sobre decilitro y la hipoglucemia por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Aquí es donde pusimos la balanza. Entonces, la glucometría capilar o la manera en la que estemos tomando la glucosa debe siempre de estar nivelada para mantener estos niveles óptimos de glucosa. Porque los pacientes diabéticos tipo 1 pueden hacer pueden hacer cetoacidosis diabética en periodos inclusive de horas. Ahora, dentro del tratamiento integral, vamos a dividirlo, digamos, en 4 esferas. La parte médica, que es de la que más vamos a hablar, la parte nutrimental, la educación y la psicosocial. Es muy importante tener en cuenta que si se rompe cualquiera de estos 4, el paciente no va a tener un buen control glicémico, no va a tener un buen control de la enfermedad y va a tener mayor riesgo de presentar complicaciones crónicas o complicaciones agudas de la enfermedad. Entonces, el equilibrio, digamos, entre estas 4 y el cuidado de estas 4 va a aumentar la calidad de vida del paciente y también su salud emocional. El tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 1, la piedra angular es la insulina. Eso es. No hay paciente con diabetes tipo 1 que no requiere insulina. La producción es importante saber entonces cómo cubrir estas demandas de insulina. Entonces, vamos a decir que la producción de insulina en un adulto sano para cubrir sus necesidades diarias va de 30 a 40 unidades internacionales de insulina. Esto es muy interesante porque hay muchos pacientes que hospitalizamos o que vemos que tienen más de estos requerimientos de insulina al día. Digamos, si una persona sana está produciendo 30, 40 unidades de insulina diarias, ¿por qué una persona estaría usando más de estas unidades? Bueno, esto sería por el aumento en las resistencias periféricas o por por la mala prescripción de la insulina. Entonces, ya con base en esto, podemos decir que el mejor tratamiento es aquel que se asemeja a la secreción fisiológica de la insulina. No necesariamente tiene que ser siempre con la secreción fisiológica de insulina el cálculo, puesto que hay pacientes que requieren más que la producción de insulina fisiológica. Ahora, cuando existe una deficiencia absoluta de insulina, aquí es lo que estábamos diciendo, en diabetes tipo 1, que se ven menos resistencias periféricas, el objetivo es imitar la secreción fisiológica de insulina. Como ya lo dije ahorita, la insulina es la piedra angular del tratamiento de la diabetes y la terapia con insulina siempre debe de ser individualizada. Para todos los pacientes siempre debe de estar individualizada. Aquí es donde debemos ser más científicos y no debemos ser técnicos. Últimamente, en muchos tratamientos se ha visto que el médico es más técnico que científico porque ya se basan en lo que dicen las guías y ya recetan todo de memoria. Hay esquemas de insulina que ya nada más son 2 unidades esto, 4 unidades por esto, etcétera, etcétera. Aquí
Lo bueno de los tratamientos con insulina en pacientes tipo 1 es que ya todas las guías lo calculan en cierto número de unidades por kilogramo al día y esos a su vez se dividen. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, como ya les dije otra vez, pues la insulina está indicada en todos los pacientes con diabetes tipo 1. Los tipos de insulina, muy importante también mencionarlo y conocerlos, están las insulinas de acción rápida, que serían la Lispro, la Aspart y la Glulicina. Ahorita tengo una tabla con los nombres de las patentes aquí en México, pero bueno, estos son partes de los análogos de la insulina humana y estos que acabo de mencionar tienen un periodo de acción, empiezan su acción en 5 a 15 minutos y alcanzan su máximo pico en 30 a 90 minutos y tienen una duración de 3 a 4 horas. Ahora, la insulina rápida, que sería ya sería una de las insulinas humanas, tiene un periodo de acción de 30 a 45 minutos y alcanza un pico máximo entre las 2 a las 3 horas y una duración de 4 a 6 horas. La insulina intermedia o la NPH, que también es una insulina humana, tiene un periodo de inicio de 2 a 4 horas y alcanza su pico máximo dentro de las siguientes 8 a 10 horas y tiene una duración de 10 a 14 horas. Y las insulinas de larga duración serían, también son insulinas análogas, sería la insulina glargina U100 y el Detemir. Estas tienen un periodo de acción de 18 a 24 horas y no se ve un pico. Y las de acción ultra prolongada, como lo menciono aquí, sería la de Gludec y la glargina U300, que también son insulinas análogas, y tienen un periodo de acción de inicio de 1.5 a 2 horas, no tienen un pico insulínico y mantienen los niveles basales durante 24 a 40 horas. Entonces, como le estábamos mencionando ahorita, aquí tenemos los diferentes tipos de insulina y vamos a ver que las insulinas de acción rápida son aquellas que hacen un pico que puede durar 2 horas, como lo mencionamos ahorita, como sería el ejemplo sería la insulina Lispro, y disminuyen. La insulina regular va a tener un pico más prolongado y conforme vamos avanzando de las insulinas análogas van a ser o mucho más rápidos los picos, pero más cortos, o van a ser mucho más largos y sostenidos, mientras que las insulinas humanas tienen un periodo de inicio más lento y más rápido. El efecto no se mantiene de los niveles basales durante más tiempo. Esto es importante mencionarlo porque hay diferentes esquemas de tratamiento que o mezclan insulinas o pretenden mantener un nivel de insulina basal constante. Ahora, importante mencionar también la estructura molecular de la insulina y saber por qué hay insulinas que tienen una acción más prolongada y otras que tienen una acción más corta. La insulina normal, es decir, la insulina fisiológica, está formada por 2 cadenas de péptidos. Una es una sección beta y la otra es una cadena alfa y la otra es una cadena beta. Están unidos por 2 puentes disulfuro. La cadena alfa está formada por 21 aminoácidos y la cadena beta está formada por 30. Entonces, estas serían las cadenas, la alfa, estos serían los puentes disulfuro y esta sería ya la cadena beta. Ahora, dependiendo la acción de la insulina, la molécula va a ser más grande o va a ser más pequeña. Si las moléculas, digamos, son más pequeñas por cambios que se les han hecho, van a tener menos duración y si la molécula es más grande, va a tener un periodo de acción mucho más prolongado. Esto sobre todo por la absorción de la insulina cuando es administrada a nivel subcutáneo. Ahora, como ya lo habíamos visto, vamos a dividir las insulinas en 2. Actualmente la insulina ya está disponible por producción en tecnología de DNA recombinante. Entonces vamos a dividir las 2 insulinas de las que hablamos. La insulina humana, que va a ser la rápida o la NPH, y los análogos de insulina, que van a ser la Lispro, Aspart, Glucicina, Glargina y Detemir. Ahora, esta es la que estábamos viendo, que ya habla de las marcas o de los nombres comerciales que tenemos aquí. Entonces, de las 2 insulinas humanas, tenemos la rápida y la insulina NPH. Y lo que ya habíamos mencionado hace un momento, el tiempo de inicio de estas insulinas suele ser más prolongado que los análogos de la insulina rápida o los análogos de acción prolongada. Y vamos a ver que las de acción prolongada no tienen picos. Esto es muy importante, sobre todo cuando puede existir el riesgo de hiperglucemias nocturnas.
Y los de acción rápida, pues como la intención de esto es prácticamente dar bonos de rescate en la mayoría de los esquemas, vamos a tener que tienen un pico entre los 30 a los 90 minutos y una duración más corta que no va a mantener niveles de insulina basales. Sin embargo, adelantando un poco lo de las bombas de insulina, es importante mencionar que las bombas de insulina, la mayoría de las bombas de insulina que están disponibles en el mercado funcionan con análogos de acción rápida o de acción ultra rápida y no tanto con análogos de acción prolongada. Es decir, mantienen unidades de insulina administradas de manera continua, pero son dosis más pequeñas de insulinas de acción rápida. Ahora, la insulina humana se absorbe en 30 minutos posterior a su administración subcutánea, es lo que estábamos diciendo. Las insulinas que son análogos tienen un periodo de duración más corto, de absorción más largo, perdón. La insulina regular, la insulina regular y la insulina NPH van a tener una insulina prandial, la usamos para el control de la glucosa postprandial, y la insulina NPH va a tener mayor incidencia de hipoglicemia. Por eso, la mayoría de los esquemas hoy en día ya hablan no tanto de insulina NPH ni de insulinas humanas, sino de los análogos de insulina. Por eso se considera que la desventaja de aquí sería los periodos de hipoglucemia que existen, sobre todo en la noche, y las ventajas pues sigue siendo que los precios son más accesibles porque han crecido otras tecnologías y hay mayor disponibilidad tanto de insulina regular y de insulina pH. Ahora, perdón. La acción es un proceso que puede ser activo o pasivo, pero la insulina no se absorbe porque te la ponen. Sí. Entonces empieza su acción. Okay. Bueno, ahorita lo voy a mencionar otra vez porque sí hay una parte que habla de la cristalización de una de las insulinas, precisamente. Sí, sí, doctora. Ahora sí. Ya vamos a empezar entonces ahora sí con los esquemas de insulina. Vamos a empezar con el esquema de insulina basal. Cuando se prescribe insulina basal, se utilizan insulinas de acción intermedia, como ya lo habíamos dicho, acción prolongada o acción ultra prolongada por la noche. Esto es para evitar los picos. Lo que queremos evitar aquí es que exista un pico de glucosa en las noches que pueda condicionar un periodo de hipoglucemia nocturna, que es cuando los pacientes no se dan cuenta, y en la mayoría de los servicios de urgencias es cuando se reporta que el paciente amaneció o está inconsciente, propiamente no despertó, ¿no? Se pueden utilizar análogos de acción prolongada o ultra prolongada por la mañana, es decir, para mantener los niveles de glicemia basales, podemos usar de Temir, de insulina glargina, ya sea U100 o U300, y de Gludec. Como ya lo mencionamos, este grupo de insulinas puede mantener un nivel basal de insulina durante 24 horas. Las dosis nocturna de insulina de acción intermedia, por ejemplo, con NPH, acción prolongada, glargina U100 o de Temir. Acción ultra prolongada, que serían de Gludec o glargina U300, y los análogos, estos análogos que mencioné ahorita, quitando las insulinas humanas, se asocian a menor hipoglucemia nocturna, que es lo que estábamos viendo ahorita. Ahora, la dosis inicial, cuando estamos haciendo un esquema de insulina basal, sería calcular 10 unidades internacionales o 0.2 unidades internacionales por kilogramo día. Entonces, lo que vamos a hacer para individualizar más al paciente es tomar en cuenta esta parte de aquí. 0.2 unidades internacionales por kilogramo al día, y de ahí vamos a tomar el total para mantener las dosis de insulina. Ahora, las insulinas de acción intermedia, el ajuste de dosis deberá realizarse cada 3 días. ¿A qué nos referimos con esto? El paciente debe de estar tomando las glucometrías como lo vimos ahorita en la monitorización, y estas dosis deben ajustarse cada 3 días con base en los resultados que el paciente esté reportando, con el control que él esté llevando. Y con esto ya podemos decidir si se debe de incrementar o disminuir 2 o 3 unidades internacionales, dependiendo si hay periodos de hipoglucemia o respectivamente si hay periodos de hiperglucemia. Todo esto va a ser nada más posible con el monitoreo. Por eso al principio hicimos tanto énfasis con esto. Ahora, el esquema de insulina basal de acción intermedia. Aquí está. La dosis superior a 0.3 unidades kilogramo día, es decir, 22 o 26 unidades internacionales, la mayoría de las veces se aconseja dividir las dosis para evitar hipoglucemia nocturna. Es lo que estábamos mencionando hace un momento.
Entonces, las dosis aquí se van a dividir, las vamos a dividir en dos. Vamos a dividir una parte para la mañana, que sería pre-desayuno, y otra parte para la noche, que sería pre-cena, idealmente. Dentro del esquema de insulina basal también, cuando se emplean tratamientos con insulina glargina, U300 o de Gludec, la dosis deberá ajustarse cada 5 a 7 días. Igual esto se va a llevar a cabo con el monitoreo que el paciente esté llevando en casa. Generalmente no se fraccionan las dosis a menos que la insulina glargina no tenga respuesta de 24 horas. Si estamos viendo que la dosis que le estamos dando al paciente no está durando las 24 horas o tenemos sospecha de que los niveles basales están disminuyendo, aquí es donde fraccionamos las dosis y aquí es donde podríamos fraccionar las dosis de esta manera. Los cambios de insulina ahora, en un paciente que estaba con NPH y que queremos cambiarlo por una insulina de acción, por una insulina análoga, es decir, una insulina glargina U100, por ejemplo, debe de disminuirse por el riesgo de hipoglucemia nocturna. Entonces, lo que se debe hacer ahorita es utilizar, el paciente tiene que seguir utilizando 80% de insulina NPH y el resto de la insulina ya es lo que vamos a cambiar por insulina glargina U100. No se puede hacer la transición de manera abrupta. Entonces, un ejemplo sería 20 unidades de insulina NPH deberán fraccionarse en 16 unidades respectivamente, que sería el 80%, y las 4 unidades restantes de insulina ya las cambiaríamos por glargina U100. Entonces, ¿en qué consiste el esquema de insulina basal? El esquema de insulina basal consiste en mantener los niveles de insulina basales lo más prolongado posible. Entonces, mantener niveles, de insulina lo más basales que se pueda, lo más parejos que se pueda. Entonces, aquí lo que vemos es que la insulina NPH, a diferencia de la insulina glargina, por ejemplo, tiene una desventaja porque tiene un periodo de acción más corto que la insulina glargina, tiene un pico máximo y el efecto, pues, es más corto. Aquí lo estamos viendo en un lapso de 12 horas. Entonces, aquí es donde se prefiere ya la insulina glargina o los análogos de insulina, porque se administra en monodosis durante la mañana y se mantiene un pico por más de 24 horas. Puede llegar inclusive hasta las 40 horas, como lo mencionamos hace rato. Y el riesgo de hipoglucemia durante la noche, pues es más bajo, porque se mantiene el nivel más parejo, más estable durante el día y durante la noche, a diferencia de la insulina NPH, que va a requerir una dosis por la mañana y una dosis por la noche, con un pico máximo en la noche, madrugada, como vemos aquí, pueden ser periodos de hipoglucemia graves en algunos pacientes. Parte de lo que menciona la literatura es la educación del paciente diabético, debe de considerar también la parte nutricional, hablando de tener un estricto control sobre las dietas para evitar que no haya un periodo de ayuno antes de la administración de la insulina NPH, o si existe un periodo de ayuno por alguna razón en un esquema de insulina NPH, sería tomar una glucometría capilar para ajustar la dosis de la NPH y que no deje, ahora sí que el paciente dejar un sopetón de insulina que en la noche va a condicionar un periodo de hipoglucemia. En cambio, con la insulina glargina no tenemos tanto esta preocupación, pero no quiere decir que los pacientes estén exentos de monitorización de la glucosa. Ahora, en el régimen intensivo, algunos pacientes con esquema de insulina basal, pues sí, requerirán coberturas con insulinas prandiales. De estos regímenes intensivos o esquemas intensivos, los vamos a dividir en los siguientes. El esquema convencional, que es el que estábamos hablando hace un momento, que es la aplicación de insulina NPH 2 veces al día, más insulina de acción rápida 2 a 3 veces al día. Es decir, en el esquema convencional va a haber un rescate de acción rápida 2 a 3 veces al día. Estas 2 o 3 veces al día van a estar condicionadas en los periodos en los que están comiendo los pacientes, ya sean periodos de hiperglucemia postprandiales durante el desayuno, la comida o la cena. La insulina premezclada va a ser 2 o 3 veces al día, también dependiendo de los niveles de glucosa que tenga el paciente. Y otro esquema sería el de insulina basal más insulina prandial posterior a una comida. En lo que se pretende es que se mantenga un nivel de insulina basal, ya sea con un análogo de la insulina o con la NPH, de preferencia con un análogo de insulina como insulina glargina, y agregar una insulina de acción rápida posterior a cada comida. Ahorita voy también a hablar a profundidad de cada uno de estos. Y la insulina basal, más hay muy poca literatura que soporte esto hoy en día, que sería la insulina basal, más agregar
un GLP-1, porque el GLP-1 trabaja también a través de la secreción de insulina en el páncreas. Entonces, digamos, la literatura no está a favor ahorita de los GLP-1 y los únicos artículos que encontré tratan de empujarlo lo más posible. Y el esquema de insulina basal más insulina prandial antes de 2 o 3 comidas. Ahorita vamos a ver uno por uno. Ahora, el esquema convencional es NPH más insulina de acción rápida 2 veces por día, como la había mencionado. Ahora, las ventajas son que solamente son 2 inyecciones al día. Es más económico para el paciente. La insulina de acción rápida por la mañana actúa durante el desayuno y puede llegar a cubrir hasta la comida por la vida media de la NPH. Y la insulina NPH puede cubrir ya la parte de la cena, pero como mencionamos ahorita, es muy importante tener un estricto control, una monitorización continua de la glucosa para evitar periodos de hiperglucemia o hipoglucemia. Las desventajas son los horarios estrictos de comida que tienen que llevar los pacientes, que fue lo que mencioné hace un momento, sobre todo en las aplicaciones pre-cena. Y también se ha visto un aumento del riesgo de hipoglucemia nocturna. Bueno, lo mismo que hemos estado mencionando. La dosis inicial, vamos a empezar con un esquema de 0.5 unidades por kilogramo día. Esto vamos a ver que sí se repite en la mayoría de los esquemas. Es el inicio de 0.5 unidades por kilogramo al día. Y la dosis total, ya de la dosis que saquemos calculada por kilogramo al día, lo vamos a dividir en 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. La dosis matutina predesayuno todavía se va a fraccionar aún más y van a ser 2/3 de la insulina NPH que estamos mencionando y 1/3 de acción rápida. Para la dosis nocturna, que sería la precena, se va a fraccionar la insulina NPH en la mitad y la mitad de acción rápida. Ahora, es importante que la administración de la insulina sea 30 minutos antes de los alimentos si estamos hablando de insulina rápida o de 0, es decir, inmediatamente, o 15 minutos después si estamos hablando de análogos de la insulina de acción rápida. Aquí estaría el régimen convencional o el esquema convencional de lo que acabo de decir. Es decir, los niveles de NPH van a mantener niveles basales durante periodos de 12 horas cada uno, es decir, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y posteriormente de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y los rescates de insulina van a ser estos, que pueden ser de 2 a 3, como mencionamos. Este sería el esquema de insulina Lispro pre-desayuno, y este sería el pre-comida. Para esto, con la finalidad, obviamente, de tener niveles de glicemia más óptimos en los pacientes. Ahora, las insulinas premezcladas son similares a la insulina de acción rápida, de acción intermedia, perdón. Este ya sería el esquema de la insulina premezclada. Estos ya se conforman de 50 a 75% con insulina rápida o de acción rápida, 25 a 50%, y la dosis calculada, como lo mencioné hace un momento, va a ser igual que el esquema anterior, va a ser 0.5 unidades por kilogramo día, y se va a dividir en 2/3 predesayuno y 1/3 precena. Entonces, lo que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo que el anterior. Son esquemas realmente muy similares, donde la insulina Lispro va a funcionar como rescate, predesayuno, 2 o 3 veces al día, y vamos a manejar un esquema de insulina NPH también para mantenerle los niveles de insulina basal. Ahora, el esquema basal plus, se basó en un estudio stepwise, y a lo que se refiere este estudio, lo que propone es, en pocas palabras y resumiendo el estudio, es que los pacientes tengan mayores, digamos, el esquema se enfoque más en la aplicación de bolos de insulina preprandiales. Entonces, los pacientes que utilizan insulina de acción prolongada deben iniciar una insulina de acción rápida antes de las comidas más abundantes del día, es decir, aquellas comidas que tengan un mayor nivel glucémico postprandial. Y de esta manera se incrementan las aplicaciones gradualmente para las diferentes comidas y se obtiene mejor control glucémico. Lo que el estudio propone es que el paciente tenga un esquema basal y después, digamos, de manera progresiva se empiece a añadir un esquema de insulina postprandial para la primera comida y posteriormente para las demás comidas. Esto se va haciendo poco a poco. Se prefiere la insulina de acción rápida sobre la insulina rápida. Aquí ya estamos quitando ya este esquema habla propiamente sobre una mejoría
o una preferencia por las insulinas análogas que por las insulinas humanas. Ahora. Este esquema tiene poca cabida en diabetes. Sí, doctor. En realidad, de estos parámetros que no sirven tipo 1. Para tipo 1 hay que cubrir todos los requerimientos. Entonces, en tipo 1 es pasar al vuelo completo y ahí con eso va sudando. No hay. El objetivo de esto es, por ejemplo, el paciente que nos explicaba inicialmente insulina. ¿Cómo iniciar es una cuando casi todos los pacientes o todos los pacientes tipo 1 lo pueden iniciar en base al bolo, en base con insulinadora o en base con infusión continua. Entonces, dependiendo de la individualización de tu paciente. Aquí lo que se refería es más bien como en los inicios de tu paciente pueden hacerlo, pero de forma muy bien. No lo vemos también en la población adulta, pero cómo escalarle el esquema basal del bolo para evitar las evoluciones que sabemos que más en los diabetes tipo 1 pueden presentar. Más bien, entonces, no tanto, pero sí, los pacientes van a requerir cubrir su dosis realmente diaria de insulina, por eso es que la poco también cabida de los otros tratamientos en diabetes tipo 1, de los otros tratamientos que tenemos en diabetes tipo 2. Okay. La forma en la que hay 4 formas que vamos a usar para calcular si es que se decide emplear o también para tener la información, sería una dosis inicial de 2 a 4 unidades de insulina de acción rápida antes de la comida y ajustar 2 horas después de obtener glucemia postprandial, aumentar o disminuir 2 unidades internacionales de insulina. Regresando a lo mismo, aquí es muy importante tener la monitorización continua de insulina y una buena educación sobre esta monitorización en los pacientes para que podamos medir los niveles de insulina de glucosa que se están obteniendo después de cada comida. La otra sería un cálculo de insulina prandial de 0.1 unidades por kilogramo y la otra sería un cálculo de insulina prandial partiendo del 10% de la basal. Si la hemoglobina glucosilada es menor a 8, se deberá considerar reducir la dosis basal por el mismo número de unidades prandiales de inicio. El cálculo de una unidad por cada porción de carbohidratos de 15 gramos, bueno, esto es lo que quería abordar respecto al ajuste de la insulina con los carbohidratos. Para empezar aquí, el paciente lo que proponía el estudio es que los pacientes no deben exceder más de 4 porciones de 60 gramos por comida, y si exceden eso o llegan a los 60 gramos de carbohidratos por día, se deben administrar 4 unidades de insulina por cada 60 gramos de carbohidratos. Ahora, el cálculo de este esquema, el ajuste se llevará a cabo con el incremento o disminución de 2 unidades internacionales hasta obtener una glucosa postprandial de 140 hasta 180, que es lo que vimos al principio, de los niveles tolerables máximos de los pacientes 2 horas postprandiales. Ahora, muy importante para los demás esquemas, metí esto ahorita, es el factor de corrección. El factor de corrección va a ser con la ley de los 1800, sobre las unidades en total de insulina que el paciente se está aplicando y tomar en cuenta que una unidad de insulina disminuye el resultado. Es decir, el resultado de la división de los 1800 con las unidades totales de insulina que el paciente se aplica de insulina, este resultado va a ser lo que disminuye una unidad internacional de insulina. Entonces, para tener, digamos, un esquema más apropiado de corrección, sería la glucemia actual que mide el paciente por glucometría, menos la glucemia ideal, entre el factor de corrección, que ya lo sacamos, y va a dar el número de unidades a aplicar para los rescates. Ahora, como lo mencioné al principio de la presentación, hay bombas de insulina en el mercado que ya pueden hacer estos cálculos de factores de corrección en el paciente. Tenemos que recordar es que, como bien lo dijo Carlos, el objetivo es limitar el páncreas en una situación de insulina. Entonces, pues es complicado porque los pacientes, generalmente la población, sabemos que es
jóvenes en los que se inicia el tratamiento de la insulina y decirle a un paciente que se tiene que estar contando las porciones de carbohidratos que tienen por comida. Hay tablitas que te dicen cuánto tienen las verduras y cuánto tiene el pan, entonces, con base en eso vas calculando el factor de corrección. Tiene que conocer la sensibilidad que tiene el paciente para el metabolismo de los carbohidratos y con base en eso modificar los esquemas o las dosis de insulina. Pero decirle a un paciente eso es complicado, por eso los tratamientos de la diabetes tipo 1 pues, se vuelven complejos en cuanto al apego del paciente. Muchos de los pacientes que ahora, aquí en México es complicado, pues prefieren una microinfusora que solamente o se ajusta sola o se ajustan por el paciente, de acuerdo, nada más le meten la cantidad de carbohidratos que comieron por comida y la microinfusora hace realmente todo por el paciente, ¿no? Se tiene que estar aplicando varias veces, pero finalmente, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de un ejercicio de cálculo de carbohidratos para que más o menos lo puedan utilizar. De hecho, endocrino lo utilizo mucho aquí en muchos pacientes hospitalizados para como la enseñanza del paciente y que se vaya a su casa con ese punto de carbohidratos, pero no es algo así tan sencillo de inicio. O sea, suena como complejo, pero realmente cuando haces ejercicios de corrección de carbohidratos ya no se vuelve complicado. Nada más es saber bien cuántas porciones o de carbohidratos están. Bueno, así es. Entonces, lo que decíamos al principio es que parte del esquema del tratamiento integral serían estas 4 esferas que mencionamos, y la que estábamos mencionando ahorita precisamente sería la parte nutrimental. Si alguna de estas colapsa o se rompe, como lo mencioné, pues el tratamiento no va a ser óptimo y la calidad de vida y la salud emocional pues, se van a ver afectadas. Ahora, las ventajas, digamos, vamos a hablar del esquema basal bolo, que es el esquema óptimo en el tratamiento de diabetes tipo 1. Vamos a ver que las ventajas son mayor libertad de horario, en este caso, con menor ganancia de peso y menor riesgo de hipoglucemia. Esto va a ser por los esquemas que vamos a comentar a continuación, y las desventajas son el paciente de llevar la cuenta sobre los carbohidratos o llevar una dieta predeterminada, que es lo que mencionábamos hace un momento. Si el paciente no lleva la cuenta sobre los carbohidratos, va a haber una mala respuesta de la insulina. Entonces, lo que se menciona, lo que se hace es que la mayoría de los pacientes ya acuden a un nutriólogo que les lleve estas cuentas y que tengan una dieta ya predeterminada con un horario de alimentación más estricto. Sin embargo, a diferencia de otros esquemas, sí les da una mayor libertad de horario. El cálculo de insulina, nuevamente lo vamos a llevar a cabo para el total como 0.5 unidades por kilogramo día. El 50% de la dosis total de la insulina va a ser basal en el esquema bolo basal. Entonces, vamos a usar vamos a usar o insulina glargina U100, análogos de la insulina, es decir, o de Temir. Vamos a usar 2 dosis de esta insulina, van a ser 12 horas, una dosis cada 12 horas y se observa que el efecto es menor a 24 horas. Esto lo mencioné hace un momento cuando estábamos hablando de los efectos de la insulina. La mayoría de los casos no se requiere que se apliquen 2 dosis. Y insulina glargina, U300 o de Gludec, una dosis nada más. El 50% restante se va a aplicar de manera en bolos, en las comidas o correcciones que depende del paciente con la monitorización de la glucosa. Las insulinas que se van a usar van a ser de acción rápida, van a ser insulina Lispro, Aspart o glucina. Y las dosis para los bolos se dividen entre las 3 comidas. Es decir, del 0.5 de las unidades al kilogramo día que mencioné al principio, 50% van a estar destinadas a la dosis basal y 50% restante van a estar a los bolos. Esto nos va a dar un 16% para cada una de las comidas. Entonces,
Aquí hay un ejercicio de cómo se va a fraccionar esto en el bolo basal. Sería, si tenemos un paciente que pesa 72 kilos, vamos a multiplicar 0.5 unidades internacionales de insulina por 72 y esto nos va a dar su total de 36. Estas van a ser las 36 unidades totales que va a necesitar al día. De estas vamos a dividir 18 en insulina basal, que puede ser insulina glargina, como ya lo vimos, o las otras 18 unidades las vamos a dividir preprandiales o prandiales en un tercio predesayuno, un tercio o 6 unidades internacionales en la comida o 6 unidades en la cena. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar como la dosis matutina de insulina rápida, la dosis de la comida y la dosis de la cena. Y lo que vamos a ver aquí es que además de estos rescates que vamos a tener aquí, vamos a tener también una cobertura de insulina basal que nos va a durar toda la noche. Y aquí vamos a tener, como estamos usando insulinas análogas de acción prolongada, como insulina glargina, no vamos a ver picos durante la noche y vamos a tener un menor riesgo de hipoglucemias en la noche. Sí, doctor. Este esquema es muy importante, simula al 100% la secreción fisiológica de la insulina. Entonces, aquí no hay nada de insulina endógena. Entonces, el paciente tiene que ser sustituido al 100% por la hormona. Y de ahí viene que este esquema es muy similar a la secreción fisiológica de la insulina. Bueno, en condiciones normales, un pico prandial y una secreción pulsátil basal. ¿Todo? Sí, doctor. Debe ser muy estricta la dieta, porque un día como ensayo, pues ya el otro día va a bajar un consomé, pues un día va a requerir más y en el otro no va a ser hipoglucemia. Como tú dices, la educación del paciente. Así es. Ahí es donde entra el punto del carbohidrato. Sí. O sea, si el día que van a comer una ensalada, sus carbohidratos, van a requerir una dosis muy pequeña de insulina de acción ultra rápida o rápida para cubrir el pico prandial, mientras que si van a comer una torta, pues evidentemente van a requerir hacer una carga de carbohidratos mucho mayor y van a requerir una mayor dosis de insulina prandial, ¿no? Sí, doctor. Hay de dos esquemas que le puedes poner a tu paciente, o cuentas los carbohidratos con base en las tablas que dicen los alimentos, las personas de carbohidratos, o comes lo mismo siempre, o sea, lo mismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes tienes que no quiero comer lo mismo, pero tampoco quiero estar contando. Pero pueden hacer, y hay esquemas en los cuales intentan hacer sus cálculos equivalentes para hacer dietas distintas con la misma proporción de carbohidratos. Eso te voy a Entonces, le puedes hacer un menú de 7 días, todos los días comer algo distinto, con una tasa, con un índice glucémico muy similar a todos los carbohidratos que está comiendo, y con una carga de carbohidratos, unos gramos de carbohidratos muy similares. Aunque un día coma pasta, pero siempre es constante y eso te permite unificar las dosis. Eso es muy útil cuando el paciente no tiene acceso a tanta tecnología, ¿no? Cuando es limitado y solamente tienes NPH o glargina y Lispro o GAP. Cuando es lo único que le puedes dar y no tiene para un monitoreo continuo, cuando no tiene para una hora. Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Mandarlo con un nutriólogo que le dé diferentes dietas que sean muy homogéneas en carga de carbohidratos para que la aplicación de la insulina sea muy similar, o sea, similar para el nutriólogo. Sí, doctor. Un día chilaquiles con pollo, otro día Y otro factor importante a considerar es la actividad física. Porque el diabético tipo 1, o sea, tú le puedes dar una dieta muy estricta, su dosis, o sea, de su régimen homogéneo en carbohidratos, su régimen de insulina fijo, y si resulta que un día se le ocurrió salir a correr el maratón y no está consciente de esa actividad física, de te va a hacer hipoglucemia, porque no va a calcular la disminución que tiene que tener en la dosis de insulina para que no haga hipoglucemia con el consumo muscular que va a tener de glucosa. Entonces es muy importante
hacer énfasis en la actividad física, ¿no? También hay cálculos y fórmulas para corregir de acuerdo al ejercicio. Pero es importante también educarlos sobre que la actividad física siempre tiene que ser la misma y se tiene que calcular. Pues mientras ellos tengan, como más triste, una vida muy monótona, para sea más monótona su vida, mayor probabilidad de éxito del paciente. Sí. Eso, y también hay que recordar que con todos los pacientes con microinfusoras, pero también pueden ser los que se completan la insulina, sobre todo en los pacientes adultos que tienen una vida no tan monótona, ya tienen un abuso de insulina y eso también nos lleva al aumento de peso y aumento de comorbilidades y resistencia a la insulina, mayor requerimiento de insulina, entonces esto se va viendo un ciclo. Un paciente bien controlado, 2 a 3 kilos, tranquilamente. Sí. Si está mal controlado, a 10 kilos. Pero hay pacientes que se comen su New York en la tarde y se ponen sus 10 unidades de insulina rápida en bolo para corregirse, pero obviamente no está ni controlado ni nada y eso va a aumentar el peso. Sí, de hecho, bueno, con lo que acaba de decir Sebastián, el tratamiento, digamos, que de uno de los esquemas, que sería el de insulina, que también es más para diabético tipo 1, que es con los GLP-1s, precisamente lo que hablan es que el GLP-1 no tiene ningún efecto hasta ahorita. Hay varios estudios que se han Sí. intentado hacer para diabetes tipo 1, incluso hasta con la premezcla de insulina de acción ultralenta con un análogo del GLP-1. Y en realidad para eso fueron lanzados esa combinación, ¿no? El iglaclixi, que es energía con latina, y el Soliqua, que es liraglutida con determina. Fueron originalmente estudiados para el tipo 1. La realidad es que no hay gran ventaja. No. Y o sea, no es que sea superior al uso de la insulina sola. Esas combinaciones en diabético es otra onda, pero en diabético tipo 1 es, la verdad que no hay, o sea, no sería recomendable darle esa combinación. Sí, no, de hecho, la literatura, hay inclusive artículos todavía de este año que hablan de esas mezclas de insulinas con los análogos del GLP. Sí. A mí lo que me llama la atención es que el GLP-1 en diabetes tipo 1 lo quieren enchufar a como sea. Ahorita lo están vendiendo que es más bien para el control del peso y la insulina para el control glucémico. Sí. Así es. Como lo que mencionaba el doctor del esquema basal bolo, sí sería que este es el comportamiento, digamos, más fisiológico de la insulina fisiológica con un esquema basal que se mantiene con insulina glargina o con un análogo de acción lenta. Ahora, lo que estábamos viendo ahorita, que me gustaría también hacer énfasis al principio de la presentación, mencioné que la producción de insulina fisiológica del páncreas en un adulto sano es de 30 a 40 unidades. Entonces, en este esquema prácticamente se replica lo mismo con el cálculo del 0.5 de las unidades por el peso y eso nos da las unidades diarias. Entonces, como vemos en este ejemplo, pues está dentro del rango de la insulina fisiológica producida por el páncreas, está dentro de los 30 a las 40 unidades al día y ya se fraccionan de esta manera, que sería, este esquema sería como además de ser un esquema de bolo, de basal bolo, sería como un esquema de la insulina fisiológica. Ahora, dentro de las bombas de insulina, ya voy a terminar, dentro de las bombas de insulina, yo creo que esto es el tema que a mí en lo personal más me gusta, porque ya estamos ahora sí que encaminados hacia la creación o hacia hacia tener un páncreas artificial. El génesis. Ahora, como vimos y como lo mencionamos hace un momento, las insulinas hasta ahorita se administran por jeringas, por plumas, por inhaladores y por bombas. De hecho, lo que leí de la insulina por inhalador fue que Pfizer tuvo muy malos resultados con el inhalador de insulina y lo retiró del mercado hace ya algunos años. Las bombas de insulina son equipos, esto sí, es importante, son electromecánicos
portátiles con carga por baterías. Entonces el paciente puede llevar o tiene más bien la bomba de insulina con él a todo momento. Pueden administrar insulina rápida o insulina de acción rápida a través de un catéter que está conectado a una cánula subcutánea en el abdomen del paciente. Y esta cánula se debe recargar cada tercer día y la insulina se administra automáticamente a una dosis basal. Es decir, en vez de que estemos haciendo correcciones de insulina con los picos o que estemos administrando insulina como en el esquema basal bolo, ya la bomba de insulina lo que hace es administrar insulina rápida o de acción rápida de manera constante durante todo el día. Ahora, se pueden programar bolos prandiales o de corrección. Entonces, por eso digo que ya vamos hacia el páncreas artificial, ¿no? Porque estos bolos prandiales o de corrección ya se programan directamente en el infusor y entonces con los niveles de glucosa ya puede hacer correcciones después de la comida y se comportan exactamente como el páncreas. Cada hora. Cada hora entonces se tiene que hacer las funciones y ellos pueden esto es muy importante porque a pesar de que estas bombas son muy inteligentes, los mismos fabricantes de las bombas, porque leí algunos de los manuales de las bombas, dicen que no sustituyen la monitorización con glicemias capilares o con otro método de glicemia, sobre todo porque pueden malfuncionar, ya sea en la parte de administrar la dosis de insulina o en la parte de los sensores que tienen estas bombas. Entonces, para el cálculo de ¿cómo vamos a calcular las dosis para estas bombas de insulina? Vamos a usar también el 0.5 de unidades kilogramo día, que nos va a dar también una insulina que va a estar dentro del rango de la insulina basal, producida por el páncreas de manera fisiológica, y el infusor lo va a dividir en 50%, igual que en el bolo basal, lo va a dividir en 50% basal como infusión continua con insulina ultra rápida. Habitualmente estas bombas usan insulina Aspart y el otro 50% lo va a dividir en bolos prandiales y bolos de corrección. Exactamente. Y ahora, sí hay uno que... No, idealmente se debe de usar Aspart, pero se puede usar insulina Lispro. Sí. Un poco parcial, pero si hay son 5 y pues obviamente lo tienen la maneja para embarazar. Sí. Y lo que hacen es cada 3 meses le ponen el precio porque está y hay que sacar el monitor de computadora para que tengas cada 3 meses más o menos también el esquema de lo que pongo. Lo ideal sería tener además de la bomba de insulina, tener un freestyle para tener estas monitorizaciones. Pero, sí, no. Ahora, por eso, dentro de los obstáculos, lo primero que se menciona es el alto costo que tienen estos infusores. Pueden existir bloqueos en la infusión de insulina, este es otro de los obstáculos, que ya lo mencioné ahorita, y el paciente puede llegar a cetoacidosis en pocas horas. Estos bloqueos de la en el infusor, el paciente puede no darse cuenta. Entonces, por eso no debe de sustituir la monitorización con glucometría capilar o glucometría tradicional. Bien importante. La tecnología, pues como todo, Sí. va avanzando. O sea, esto hace 15, 20 años era un sueño pensar que nosotros pudiéramos tener acceso a un sector. Las bombas actuales ya tienen sistemas de alarma que te indican en el momento en el que el paciente va a caer en hipoglucemia, en hiperglucemia severa, incluso te habla de tendencias, ¿no? Antes de que haga el descontrol severo. Es decir, si de repente vas pasando de 100, 70, 85, 70, y no ha habido ninguna ingesta de carbohidratos y no ha habido ninguna acción por parte del paciente, la infusora te dice, oye, agua, es una tendencia que vas a la baja con 25% de tu cifra de glucosa. Entonces, si no haces algo, vas a caer en hipoglucemia. Y hay los nuevos dispositivos te dicen hasta en cuánto tiempo va a ser hipoglucemia y más y más. Sí. ¿No? Entonces, es muy importante. 2,
siempre, aunque tengas un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina, tienes que por lo menos 2 o 3 veces a la semana checarte la glucosa capilar, ¿de acuerdo? Tienes que tener un control de que lo que te está dando el aparato es real, ¿no? Porque de otra forma puedes caer o sea, los aparatos fallan, ¿no? Y de repente puede fallar el sistema de alarma, que no todos lo tienen, solamente los sistemas más nuevos tienen los sistemas de alarma, y pueden fallar y no avisarte. Entonces sí tienes que tener glucometrías capilares aleatorias para que no tengas el riesgo de algún descontrol desapercibido. Incluso, o por ejemplo, ahorita vamos a usar los freestyle, también con ellos se recomienda eventualmente comparar el resultado de la glucosa intersticial con la glucosa capilar, ¿de acuerdo? Para ir corroborando que los resultados están apegados a la realidad. Es que inclusive el programa para que de la comida se inyecte más. Y que en la noche no tanto, porque si tú vas a tener 50, 60 unidades al día, te ir aplicando de 2 a 3 unidades por hora. Entonces, cuando tú vas a comer, es interesante porque la variabilidad es una es padrísimo, la verdad ¿Sí? Y otra, cuando conten en el domingo se van a dar cuenta con el doctor Martín. otra cosa es muy importante, o sea, sí, ahorita prácticamente estas son de uso muy limitado en nuestro país. De las más antiguas. Pero en realidad, si nosotros vamos viendo cómo ha ido avanzando esto, o sea, la tecnología va avanzando y se van disminuyendo los costos y va aumentando su accesibilidad. En poco tiempo va a estar muy disponible. Y constantemente se siguen avanzando, que hay más empresas que se dedican a hacer esto. Yo calculo que en cosa de 10 años ya vamos a poder estar aplicando dispositivos energéticos tipo 2 de No te creas. Sí. en México sí. Solo he visto una persona que lo usó en la de un cirujano, me lo saltaron y aparte creo que él decía que tenía su bomba y tiene la parte como una comidecita y tenía como un glucómetro externo con el que él vigilaba, pero pues se lo robaron y entonces ya no pregunté si podía comprar el repuesto en qué años. El páncreas ahorita es la combinación de la bomba de insulina con un monitor continuo. Entonces ya vienen y en tiempo real te está mandando los datos a una aplicación del celular, de la computadora, donde tú estás viendo los valores de glucosa. La marca Medtronic es la que está aquí en México. No todos los modelos de Medtronic están disponibles en México, pero también un brinco a la hora. Además son más de 100,000 pesos la bomba, más aparte de los insumos. Sí, Si nos vemos desde el punto de vista monetario exclusivamente, pues son dispositivos caros. Estás hablando que el diabético tipo 1 usualmente debuta a los 13, 14 años, y que con esto le vas a prolongar su vida 20, 25 años. Entonces, yo creo que es una inversión. ¿No? Vale, lo que Está mal no tener una parte. No, así es. y le inviertes como entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales. O sea, y te la puedes cambiar. La prevención de la progresión de la enfermedad cardiovascular, pues, ya se aparte de un infarto y de una colocación de stent, ya aquí ya o del diálogo o no sé cuánto me están pero ya te ahorraste de 3 meses de diálisis, ya fue equiparable al gasto. Sí, así es lo que mencionábamos ahorita, por ejemplo, de los obstáculos. No, es que de hecho, sí es dentro de los obstáculos. Es que si disfunciona el infusor, o la glucosa es mayor a 240 miligramos sobre decilitro, se deberá corregir con una inyección y revisar la cánula. Entonces, aquí, digamos, por opinión personal, yo lo que estaba pensando es qué tanto también vamos a confiar en este tipo de tecnología. Porque si por alguna razón estas bombas disfuncionan y mandan insulina de más,
la venden con un educador en diabetes. Y con un médico, y tú cualquier cosa le mandas de cualquier hora se tiene que contestar. Y te hacen qué debes hacer, qué tienes que hacer, te dan tu dieta, hay psicólogos en el programa, la verdad, está muy padre, ¿no? Tú estás comprando la bomba, estás comprando La experiencia. honestidad. Claro, pero sí tiene sentido. Y te dan todo el soporte. Sí. Tiempo por en línea, tiempo en tiempo real. Estás pagando. Te salió a las 3 de la mañana. No pagas, pagas Oh. tu madre. Ya me estoy pasando. La bomba, aparte de todos los insumos, la insulina, Y las bombas los mueven los ingenieros, ¿no? A veces ni siquiera los médicos. Sí, hay algunas que ya se pueden programar de manera más amigable por parte del paciente. Depende de la discusión que está el paciente para. Bueno, escuchamos. Las fichas, el problema de los, bueno, el tema de las fichas son de la primera generación para pero son Es que no solo microimpresoras. Sí, Eso hay que tenerlo muy claro porque cuando pensamos en una bomba de insulina pensamos que va a ser un autoajuste o una regulación de la infusión continua que tiene insulina. Y no es así, solamente tiene una infusión constante, la cual si tú no tienes una retroalimentación de la evolución intersticial o capilar no puede ajustarse. Entonces una microinfusora va a tener una dosis continua a menos que tú hagas el factor de corrección o la corrección por carbohidratos. Y de forma manual de introducir la dosis extra de 50. No es lo mismo que una microinfusora con automonitoreo. Lo que puedes hacer es programarla, te programas las comidas y dices, tuve algo y no puedo comer. Y después retrasar esto manualmente. Porque si no, te va a mandar el bolo a mal. Ahora, lo que preguntaba Ernesto es si hay bombas de insulina en México, y pues sí, actualmente existen microinfusores con monitoreo continuo de glucosa y cuentan con estas alarmas que comentábamos, que alertan al paciente si hay hipoglucemia e hiperglucemia. Algunas alarmas sí se pueden vincular con aplicaciones móviles y de esa manera, pues, se tienen estas alarmas. Ahora, otra vez, por 10ª vez, estos sensores no deben sustituir el automonitoreo del paciente. Y en México está disponible una microinfusora que suspende la infusión de manera automática cuando hay una predicción de hipoglucemia en los siguientes 30 minutos. Ayer que lo estaba leyendo, me llamó mucho la atención que ya pueden predecir si va a haber un periodo de hipoglucemia en los siguientes 30 minutos. Y entonces lo que hace la bomba es detener la infusión de insulina, y una vez que se estabilizan otra vez los niveles de glucosa, la insulina, la bomba sigue en la infusión de insulina. Entonces, con todo esto, pues lo que dije al principio es que ya estamos en el camino al desarrollo de un páncreas artificial. Yo creo que de todo el tema de la diabetes tipo 1, esta fue la parte que más me gustó, pero no le puedo dedicar 3 horas a esto. Ahora, otra cosa que también estábamos mencionando son las estrategias nutricionales para alcanzar los objetivos metabólicos. Entonces, bueno, no se ve también como se ve en la computadora, pero son el esquema apropiado de insulina que va a llevar el paciente, y los hábitos alimenticios y la actividad física. Ahora, la actividad física también se prescribe y tiene una manera de prescribirse, como si estuviéramos haciendo una receta médica. El estilo de vida, las preferencias individuales y las rutinas del paciente. Con las rutinas del paciente también hablamos de cuáles son sus hábitos alimenticios o sus horarios o los horarios en los que los pacientes comen. Recordemos que no todos los pacientes o no todas las personas hacen 3 comidas al día. Ahora, no existe una ingestión idónea de hidratos de carbono. Esto lo voy a mencionar ahorita también más adelante. No se ha hecho, digamos, un cálculo de cuál es el límite o cuál es la parte ideal de hidratos de carbono. Sin embargo, la prioridad es conocer y monitorear la cantidad total en cada comida y colación. Esto para poder calcular si es necesario aplicar un bolo de rescate postprandial de mayor, digamos, a mayor dosis o menor dosis. Para los pacientes con dosis fijas de insulina, la planeación de las comidas se enfoca en un patrón de consumo que empate sus tiempos de comida y las cantidades similares de hidratos de carbono.
Los pacientes con un régimen intensificado de insulina, es decir, múltiples inyecciones de insulina al día, flexible o infusión subcutánea, como en el caso de las bombas, tiene mayor flexibilidad en cuanto a tiempo y la frecuencia de los alimentos, el ejercicio y las cantidades de hidratos de carbono en las comidas y las colaciones. Ahora, a los pacientes hay que recomendarles sustituir los hidratos de carbono refinados y con azúcares agregados por productos elaborados con granos enteros, leguminosas, verduras y frutas. Ahora, para resumir, digamos, esta tabla, está la recomendación nutricional de la ADA, que lo que nos dice es que la dieta debe incluir carbohidratos, sí, pero de preferencia deben de venir de las frutas, de las verduras, de granos enteros y leguminosas. Como ya lo dije, la proporción ideal todavía no está establecida, pero sí se puede calcular. El porcentaje de calorías proveniente de proteínas debe ser del 10 al 25% de la dieta del paciente en su consumo energético total todos los días. De igual manera, el consumo de grasas debe de estar entre el 20 y el 35% de grasa, y la calidad tiene más importancia que la cantidad, que es lo que estábamos mencionando. Aquí habría que hablar sobre los diferentes tipos de grasas que hay, sobre los diferentes tipos de carbohidratos. En realidad es un tema muy extenso. Nada más la parte nutricional puede llevar horas cuando estamos hablando de los diabéticos, ya sea inclusive tipo 1, tipo 2 o inclusive en diabetes gestacional. Estas son generalidades nada más. El colesterol total también debe de tener una restricción de menos de 300 miligramos al día. También debe de haber un control de la fibra, es decir, va a haber un consumo de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías consumidas en la dieta diaria. Y lo más importante aquí es establecer nuevamente los horarios, porque el diabético tipo 1, al depender de insulina, y que cuando la insulina es la piedra angular del tratamiento, si no hay horarios establecidos de comida, puede predisponer a periodos prolongados de hipoglucemia o de hiperglucemia en este caso, sobre todo para prevenir lo que se menciona en la diabetes tipo 1 como el más peligroso después de la cetoacidosis diabética, los periodos de hipoglucemia nocturnos, por los malos apegos a los horarios establecidos de comida o por la administración de insulina en periodos de ayuno, o incluso los pacientes que usan insulina NPH por la noche, y no tanto insulinas análogas como glargina. Nada más, y en esta parte es muy importante en cuanto a las proteínas, no solo el porcentaje de proteínas, el porcentaje del requerimiento calórico diario total, sino cualquier gramaje de proteína va a dar a tu paciente por kilo de peso, y tener en consideración a la hora de ajustar o considerar los desfases entre la glucosa sérica y la cantidad y tiempo de administración de insulina, el efecto que tiene la proteína y la hiperglicemia y la hipoglucemia sobre el vaciamiento gástrico. Entonces, algo que te disminuya tu vaciamiento o que retrase tu vaciamiento gástrico va a hacer que los niveles séricos de glucosa aumenten más lentamente. Entonces, tu insulina que tú le des, ese pico que se va a hacer con la rápida, pues va a poder que te pueda disminuir mucho los valores de glucosa sérica. Igual, carbohidratos que te aumentan muchísimo el vaciamiento, que te aumentan muy rápido el vaciamiento gástrico, ahora va a hacer que tengas un pico de hiperglicemia antes de que la insulina tenga su efecto. Pero no es simple, ¿vale? Ajá, los carbohidratos simples. Entonces, por eso es importante que consideren todo eso en el momento de prescribir una dieta. No es la idea que nosotros prescribamos dietas, no somos nutriólogos, pero sí tenerlo en consideración, porque factores tan pequeños como estos pueden ser los determinantes para que tú ajustes y puedas llevar a un paciente con uso de insulinas u otro tipo de tratamiento para el control de la glucosa. Igual pasa la hiperglicemia, va a disminuir el vaciamiento gástrico y la hipoglucemia lo va a aumentar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. Igual, si el paciente tiene gastropatía diabética, también te va a retrasar tu vaciamiento gástrico y se te va a desfasar tu dosis de insulina. O sea, no es solo decir, sí, come tanto y tanto. O sea, es de verdad razonar en qué situación está tu paciente y qué tipo de alimentos a él tiene acceso y qué tipo de ajustes le pueden hacer para que se ajuste con su tratamiento médico que tú le estás dejando. No, así es. De hecho, al principio de la presentación, cuando hablábamos de las metas terapéuticas y puse las 4 esferas del equilibrio, ahí es donde me di cuenta que no podía abarcar en una hora no podía abarcar toda la parte nutricional, farmacológica,
La parte de las bombas es la que más me gustó. De hecho, me hubiera gustado más hacer una clase solamente de las bombas de insulina, porque yo me la he hecho. Yo me la he hecho. Pues, todo. Esto sería todo. Siempre nos parece es muy importante que nos tenemos que ver a los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, no pacientes diabéticos. O Sí. no son pacientes obesos, son pacientes con obesidad. Para los pacientes con diabetes tipo 1 es muy importante hablar de las hipoglicemias. Las hipoglicemias son una de las complicaciones más importantes porque son totalmente insulina dependientes. Entonces, sí, siempre que tengamos contacto con un paciente con diabetes tipo 1, es muy importante identificar en ellos cuáles son sus síntomas neuroglicopénicos o de hipoglicemia. Muchos de ellos por múltiples procesos adaptativos que convierten a pacientes asintomáticos en los cuales es aún más difícil detectar que están haciendo hipoglicemia. Y es cuando es muy importante hacer el ajuste de insulina. Creo que, bueno, ya lo podemos platicar en las terapias inyectables de diabetes tipo 2, los grados de hipoglicemia, pero sí es muy importante que con ellos específicamente tengamos y también la reposición o bueno, la corrección de las hipoglicemias por vía enteral, porque en hospitalización estamos muy acostumbrados que nos dicen tiene 60 y corremos a ponerle una glucosada sin preguntar previamente si tiene síntomas, si tuvo alguna situación previa a que nos avisaran de esa hipoglicemia, en qué momento fue. Entonces sí es muy importante con ellos trabajar. Es educación en diabetes, pero sí trabajar con ellos específicamente a identificar los síntomas y cómo se corrigen. Así es. Sus glucómetros deben de saber su estándar. Hay unos que tiene 10 comparada la sérica con la sangre plasmática del capilar. Y hay otros que tienen hasta 30 la diferencia. Entonces, por eso dicen, tiene 60, pero ¿cuánto realmente tiene su paciente? Entonces, ahí los síntomas que comentaba Adrianita, es bien importante que también aprenda a reconocer eso y que sepa el estándar de su error de su glucómetro. Aquí, por ejemplo, Adriana cometió un error que el día que llegaron y mandaron 7 glucómetros, no nos avisó y ella tomó la decisión de escoger el más rápido. Le dije, qué error tan grande porque le podríamos haber tomado glucosis a los pacientes a la par y cuál es el más exacto y el más rápido que deberíamos hacer. Con razón. Y nunca supimos que yo pensé que iba a ser más rápido. Y ahí va la diferencia entre un médico y una enfermera en el saber del año. Es muy importante, lo que dice Diana viene justamente en este apartado del empoderamiento del paciente. Son personas que viven con la enfermedad, se les debe etiquetar, y es muy importante. Y en particular en la diabetes tipo 1, como hablábamos, inician en una etapa muy joven. Y es complicado porque no solamente tienes que lidiar con la enfermedad, sino con la etapa emocional del paciente adolescente, ¿no? Y es muy frecuente que los pacientes lleguen en acidosis, en estados hiperosmolares, simplemente porque por rebeldía dejaron de aplicar su insulina. Esa es la causa más frecuente por la cual llegan los pacientes con triglicéridos. Entonces es muy importante trabajar desde un principio con ellos, toda la cuestión psicosocial, de aceptación de la enfermedad, de que ellos tomen en cuenta que de ellos solamente depende el éxito en el control de la enfermedad. Porque de otra forma, si se queda con el modelo paternalista del médico, de que el doctor dice, yo solamente hago, ese paciente no le va a ir. No está convencido de su enfermedad, no está convencido de las posibilidades que tiene de complicarse, incluso hasta de morir. Es muy importante que se trabaje siempre en cualquier tipo de diabetes, pero yo creo que más que en ninguno en este tipo, con el aspecto psicológico de los pacientes, porque no es raro que se cansen de inyectar, no es raro que vean limitada su vida, porque no pueden hacer viajes, porque todos van a tener que llevar su insulina, porque tienen que buscar un lugar con refrigeración. Entonces es complicado, no es tan sencillo. Todo se puede adaptar, pero el paciente no sabe que existen muchas cosas que se pueden utilizar a su favor. Entonces es nuestra labor concientizarlos de que prácticamente casi todo se puede hacer
y motivarlos para que ellos tomen el control de la enfermedad, para que no abandonen el tratamiento. Y el seguimiento del paciente podría ser un poco, porque, bueno, una cosa es enfocarnos exclusivamente a la terapia de sustitución hormonal, que es la insulina. Pero hay muchas otras cosas. El diabético tipo 1, como sabemos, tiende a hacer complicaciones crónicas mucho más rápido. Entonces, es en el seguimiento de tus pacientes, el buscar si hay microencefalopatía, macroencefalopatía, todavía toma mayor relevancia que en el tipo 2. En el tipo 2, si no vas a hacer una consulta porque se te olvidó en alguna cita, como debe ser, tienes chance en 2 o 3 meses que lo vuelvas a ver, de pedirle su determinación de microalbuminuria, de mandarlo al oftalmólogo, ¿no? Pero con ellos no, con ellos se tiene que hacer desde el momento en el que empiezan, ¿no? Desde que le das la consulta. ¿Por qué? Porque ellos muy rápido hacen complicaciones. Y no debemos dejar de lado vigilar todo lo que engloba la diabetes. Valores de lípidos, valores de presión arterial, control de presión arterial, presencia de microalbuminuria en orina, etcétera, ¿no? Todos esos marcadores de revisión de pie diabético, todos esos, la prueba del monofilamento, todas esas cosas que tenemos que hacer forzosamente en cada consulta, con ellos por la mayor relevancia para prevenir complicaciones crónicas. Entonces, es una consulta muy larga, una consulta realmente larga, que demanda mucha atención por parte del médico, independientemente del cuidado que el paciente tenga que tener de siempre. No sé si tienen algunos comentarios. Bueno, las terapias adyuvantes, la verdad es que eso es muy interesante. Se han hecho estudios, como dijiste, de todo. Los análogos de GLP-1, los que yo chequé se llaman alcohol, con liraglutide. Entonces, fueron 2 estudios, el Antion 1 y el Antion 2. Y en los 2 les dio exactamente lo mismo. Reduce hemoglobina glucosilada, pero a dosis moderadas, o sea, de 1.2 de lira, aumenta la hipoglucemia sintomática y a dosis más alta produce cetoacidosis, hiperglucemia con cetoacidosis. Entonces, bien, como dijiste, es un boom ahorita con los GLP-1 que quieren meter a fuerza. Pero la verdad es que ya en los estudios previos han demostrado aumentar las complicaciones del diabetes. Igual con... Las glucemias son también aparentemente, por eso tienen que ir con insulina las preguntas. Pero sí es una... Sí. El objeto de estudiar los GLP-1, porque tanto insisten en teléfonos por lo que hacemos, sobre todo la del vaciamiento gástrico que tienen los GLP-1, que pueden ayudar a controlar mejor los pacientes con diabetes. Bueno, pero no es realmente un beneficio más que el peso. Se ha visto un reducción de peso, pero ese aumento de hiperglucemia con cetoacidosis, hipoglucemia en entonces Igual con los GLP-2, el TEPI, que fue el que se hizo con DAPA, aumenta, parece que uno efecto de los GLP-2 que producen cetoacidosis diabética en glucemia. Entonces, tampoco les dio buenos resultados. Terapias muy sencillas, como la metformina, disminuye el peso, no disminuye la hemoglobina glucosilada. Entonces, finalmente, en toda la terapia angular del paciente de son estudios muy bonitos que prácticamente nada sirve y dentro la pues como un comentario nada más. Me gustó sobre la presentación que nos diera como una carga de texto y que nos explicara más con gráficos. O sea, en vez como de leerlo, pues creo que eso estuvo bien para futuras presentaciones, no llenarlas tanto de texto. Sino creo que aquí estuvo bien balanceado. Gracias. Se veía la presentación. Excelente. Cuando hagan su presentación, no recuerden poner abajo su emergencia. Al final. Porque a las 12:30 es la sesión de mortalidad. 12:30. 12:30. Hubo ingresos. Ingresos. ¿Conectas tu compu, Patricio? Sí, échamela. Porque este es de Lalo. Sí, 3:30, doctora. Y los que no tengan, nos faltamos. Sí, igual sí lo hacemos rápido para que no tengan antes de las 12:30 todos ya para que las 12:00. Gracias, amigo. Gracias, muchas gracias. No, amigo.